Buenas noches, estamos nuevamente aquí gracias a Camex para compartir este curso de documentación de comercio exterior. Mi nombre es Julio César Reyes de Higuerola, soy licenciado en Administración de Empresas y especialista en comercio exterior. La sesión anterior estuvimos viendo la unidad 6 y nos quedó por completar parte de la información de lo que es la guía aérea y lo que es el documento de embarque marítimo conocido como Bills of Lading. Entonces, para terminar esta parte de la guía aérea que nos quedó pendiente, decíamos que en la práctica se puede emitir dos tipos de guía aérea, la guía máster y la guía hijo, ¿no? La guía máster es cuando el operador logístico o el agente de carga contrata un espacio dentro de la bodega de la aerolínea y lo reparte entre varios usuarios, ¿no? Entonces a cada usuario le va a emitir una guía hija, conocida como house, para que esta guía hija, con esta guía hija puedan hacer sus trámites pertinentes. Pero en este caso, cuando participa o está de por medio un agente de carga, el agente de carga se convierte en el consignatario de la mercancía y en el embarcador de la mercancía, es decir, para la línea aérea, quien es el cliente o quien reserva el espacio y quien maneja esa carga es el agente de carga, ¿no? Y luego el agente de carga procede a subdividir esa guía, la guía máster, en varias guías que independizan la carga de cada uno de esos embarques como, este, como guías hijas o las house air by bill, que son las guías independientes para cada uno de ellos, ¿no? En este diagrama lo vamos a ver un poco mejor. Tenemos la reserva de espacio, conocida también como booking, ¿no? Se reserva el espacio, la línea aérea en este caso hace la reserva del booking y emite un borrador de la guía aérea. El exportador da la conformidad de la guía aérea a la línea aérea, de acuerdo a la información que le ha sido enviada. La línea aérea envía ya la guía aérea al exportador. Este confirma la reserva y se la entrega al agente de aduanas. Por otro lado, la línea aérea confirma la reserva del espacio y se le entrega al terminal. El agente de aduanas realiza los trámites de exportación y los presenta a la aduana. El terminal hace la recepción de la mercancía, genera el documento de recepción de mercancía, valida cantidad de bultos, valida pesos, ¿no? Toda la información que corresponde y notifica a la aduana. Entonces la aduana verifica que la información del exportador transportada o hecha a través del agente de aduanas coincide con la información enviada por la línea aérea a través del terminal, el terminal que recepcionó la carga, ¿no? Y al comprobar que ambas informaciones son correctas, procede a dar la salida a la mercancía, ¿no? Procede a asignar levante de la mercancía y autorizar su salida. Y tenemos algunos ejemplos de guías aéreas. ¿No? Donde vemos que va la información, tanto del exportador, del importador, el consignatario, la dirección, la descripción de la mercancía, cantidad de bultos, tipo de bultos, peso de la mercancía, metraje cúbico, valor del flete, ¿no? Condición o incoterms en el cual se ha contratado el servicio. Aquí vemos otro ejemplo de guía aérea, ¿no? La guía aérea 172 MEX 8346 8523, el nombre del exportador, el nombre del importador, el nombre del agente de carga, el lugar de destino, el lugar de origen, los datos de la mercancía, cantidad de bultos, peso,
peso neto. Les comentaba que los documentos de transporte casi siempre llevan esta denominación, say to contain, o dice contener, ¿no? En este caso, finish leather o cuero de res terminado, cuero de res procesado, ¿no? Las dimensiones de las piezas de cuero están aquí en centímetros, en cantidad de piezas. Entonces, toda esta información es la información que el exportador hace llegar a la línea aérea. Por eso es que la línea aérea coloca say to contain, es decir, dice contener. Como él no ve la mercancía, esta mercancía está embalada, está en cajas, en algún tipo de embalaje, pues indica lo que los documentos dicen, mas no se hace responsable si es que la mercancía fuese diferente a lo declarado. Este es el modelo, como vemos se asemeja mucho a los que hemos visto en original, ¿no? Sobre todo a este modelo de aquí, donde podemos ver las diferentes partes que conforman la guía aérea. La lista de verificación de la guía aérea, se han incluido correctamente el nombre y dirección del embarcador, se han incluido correctamente los datos del consignatario, se ha incluido el agente del cliente en la casilla Notice Party. O sea, si es que hay un agente, un operador que el consignatario ha designado para que se le notifique, esa información deberá ir en esa casilla y deberemos verificar que efectivamente vaya en esa casilla. Se ha incluido el nombre y dirección del transitario, se ha considerado la instrucción del cliente en caso de la carga tenga un destino final diferente al aeropuerto de arribo, se ha incluido correctamente el aeropuerto de entrega, aeropuerto de salida, ¿no? O sea, está indicado realmente el aeropuerto de donde está saliendo hasta el aeropuerto donde tiene que ser entregado, está incluido el nombre de la línea aérea, se ha incluido correctamente marcas y números sobre los bultos, se han incluido cantidad, descripción de las mercancías, se ha incluido el número de partida arancelaria, orden de pedido, referencia del comprador que necesite para identificar a quién corresponde, se ha considerado un idioma alterno, es decir, está en más de un idioma, se ha incluido correctamente el peso bruto y volumen, se han incluido correctamente los requisitos y datos de la documentación, se ha firmado y fechado documentos, comprenden los participantes la necesidad de comunicar al transportista los requisitos de manipulación especiales, ¿no? En el caso de tratarse de cargas que requieran una manipulación adecuada y correcta, esta debe haber sido transmitida al transportista. Pues recordemos, la obligación del transportista comienza en recoger la carga, en el caso hablamos de transporte aéreo, en recoger la carga del almacén, subirla al avión, trasladarla y una vez que ha sido trasladada, descargarla del avión y entregarla a un almacén en destino, ¿no? Entonces, va a haber un manipuleo necesariamente. Si la mercancía necesita un tipo específico de atención o de tratamiento en este manipuleo, debe ser informado al medio de transporte para evitar cualquier daño sobre la mercancía. Se ha considerado condiciones especiales como temperatura, humedad, ventilación. Se le ha informado a la naviera, perdón, a la línea aérea que se requieren ciertas condiciones para el traslado o almacenaje de esta mercancía. Se ha verificado el flete acordado, ya sea prepagado o por pagarse en destino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flete? ¿Está de acuerdo a lo que nos habían cotizado? ¿No? Es muy importante porque muchas veces nos hacen llegar una cotización y se puede dar el caso que el flete varíe porque las medidas o el peso de la carga pudo haber variado, varíe porque en el proceso que cotizamos y el proceso que entregamos la carga subió el precio de los fletes, ¿no? Y no nos fue comunicado. Entonces tenemos que verificar que si nos dieron una cotización, el precio que aparece en la guía aérea sea el mismo que recibimos en la cotización. Ok, con eso terminamos lo que nos faltaba de la sesión anterior y ahora vamos a pasar a esta nueva sesión, en la cual vamos a hablar de lo que es la documentación para
transporte marítimo. ¿Listo? Y cuando hablamos de transporte marítimo, hablamos básicamente de 3 tipos de documentos. El booking, el bill of lading, BL, documento principal, el documento realmente de transporte, y el aviso de llegada. Para entender un poco qué tan importantes resultan los documentos, sobre todo dentro de lo que es transporte marítimo, debemos primero recordar lo que les he repetido en varias oportunidades. El 93% de la carga en el mundo se mueve por vía aérea. Y en el caso del Perú, el 95% del comercio internacional o el comercio, claro, el comercio internacional que se genera en el Perú, es decir, comercio de salida y de entrada, se hace a través de la vía marítima. Entonces, dense cuenta de la importancia que resulta tener el transporte marítimo dentro del comercio exterior en general, ¿no? Y por ello es que la documentación de este medio de transporte resulta tan importante, ¿no? Para ello, para digamos, enmarcar esta importancia, debemos primero diferenciar o conocer los diferentes tipos de transportes y de servicios que se brindan bajo la modalidad del transporte terrestre, perdón, del transporte marítimo. Así podemos básicamente encontrar 2 tipos de transporte, ¿no? Básicamente se divide en 2 y lo podemos ver en las fotografías también. Tenemos el transporte en contenedores, que a su vez tiene 2 modalidades, el LCL y el FCL. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa cada una de estas abreviaturas. ¿Listo? Y el transporte de carga general a granel y de proyecto, ¿no? De la cual vamos a hablar un poquito más porque solamente la vamos a tocar en este momento, ¿no? Ya que el resto de documentación o la importancia de la documentación se da para este tipo de transporte, pues es el que más utilizamos. Salvo que vayamos a traer una carga de proyecto, vayamos a traer pues 5.000, 10.000 toneladas de un producto a granel, recién podríamos decir que podemos manejar la necesidad de utilizar este tipo de servicios que son los servicios de charter party. ¿Y qué es un charter party? El charter party es la acción comercial por la cual una empresa o un importador o un exportador contrata una parte de un buque de carga general o lo contrata completamente. Este buque que vemos aquí, por sus características, es un Panamán, un Transpanamán de aproximadamente entre 38.000 y 45.000 toneladas. O sea, esa es su capacidad de carga. Y les digo esto por la cantidad de bodegas que tiene. Cada una de estas superficies que vemos aquí es una bodega, es la tapa de la bodega, ¿no? Entonces, en la parte hacia abajo del barco, toda esta estructura, está la bodega misma y en cada una de estas bodegas suelen entrar entre 7.000 y 8.500 toneladas. Entonces, si tenemos 5 bodegas, estamos hablando que podrían entrar entre 35.000 hasta 42.000 toneladas. Eso va a depender también de la calada, es decir, de la profundidad que tenga la nave, que ese dato no lo tengo en este momento, pero más o menos eso es lo que podría cargar. Mientras que miren la distribución que tiene un barco portacontenedores. Es bastante diferente si se dan cuenta, ¿no? Entonces, el charter party es la acción, como les digo, de donde una empresa, un importador, un exportador va a contratar 1, 2, 3, 4 o hasta las 5 bodegas para transportar producto básicamente a granel o productos, mercancía, carga relacionada a proyectos. Y se llama carga de proyectos a grandes estructuras o grandes cantidades de carga que vienen con un fin específico, una operación minera, el armado de un complejo, un campamento, no lo sé, o sea, realmente algo que signifique la movilización de grandes e importantes cantidades de carga que por sus volúmenes o por por su volumen, su cantidad, su dimensión, no pueden ser transportadas en los contenedores que, como sabemos, son cajas que tienen medidas específicas, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Básicamente los charter parties se utilizan para contratar este tipo de naves que normalmente se utilizan para transportar cargas generales, graneles o cargas de proyecto. ¿Listo? Ahora sí, empecemos a hablar un poco más de lo que es la carga
en contenedores, que es el formato más comercial en lo que es el transporte marítimo. Y decíamos que teníamos dos tipos de transporte, dos tipos de transporte o de carga, o dos modalidades, para ser más correctos. El FCL, conocido como el Full Container Load, o el LCL, que es Less Than a Container Load. En el primer caso, se hace referencia al transporte marítimo en contenedor completo, es decir, el importador, el exportador o su representante contrata el total del espacio del contenedor. Un contenedor, como idea, o como refrescando un poco la idea, puede ser de dos tipos, de 20 pies o de 40 pies. El de 20 pies tiene 6 metros de largo y el de 40 pies tiene 12 metros de largo, ¿correcto? Entonces, sea cualquiera de estas dos dimensiones, se alquila o se contrata el total del espacio para transportar mi carga. Ya sea que lo llene o no, toda la carga viene a mi nombre o sale con mi nombre si es que yo fuera el exportador. El LCL, que es el Less Than a Container Load, es un término que en inglés se refiere al agrupaje de carga marítima o, como lo llamamos en Perú, el flete consolidado. Es el método de transporte para las cargas que por sí solas son insuficientes para llenar un contenedor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta paleta de carga y quisiéramos mandarla en el contenedor, esta paleta no mide más de 1,20 m por 1 metro. Entonces, va a ocupar básicamente la sexta parte o la 12ª parte de un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 6 metros, entran 12 paletas de este tipo. Entonces, si yo solamente tengo la carga equivalente a una paleta, imagínense lo que me costaría contratar todo el contenedor. Pagaría 12 veces el espacio que estoy ocupando. Entonces, para eso existen o se establece esta modalidad, donde mi paleta con mi carga va a viajar junto a otras cargas que van a completar y van a pagar el espacio de este contenedor. Aquí lo vemos un poco más graficado. El FCL, un mismo tipo de carga de un mismo exportador, llena y completa el contenedor. En el LCL son diferentes tipos de carga que se van colocando, se van acomodando para dividir el costo del transporte de este contenedor entre todos los usuarios o todos los importadores o exportadores que han subcontratado este servicio a través de un agente de carga. ¿Ok? Entonces es importante también aquí aclarar algo, ¿no? Las navieras, es decir, los dueños, las navieras, los que transportan los contenedores, alquilan básicamente los espacios dentro del contenedor. Alquilan un contenedor de 20 pies o un contenedor de 40 pies. En términos técnicos, al contenedor de 20 pies se le conoce como TEU, y al contenedor de 40 pies equivale a 2 TEUs, ¿no? Entonces la naviera te alquila un TEU, 2 TEUs, lo que tú necesites. Pero si tú quieres contratar un espacio más pequeño, es decir, una parte del contenedor, la naviera no te lo va a contratar, no te lo va a alquilar, no te va a hacer, no te va a comercializar ese espacio. Por eso es que los agentes consolidadores son los que cumplen esa función. El agente consolidador alquila el total del espacio del contenedor a la naviera y luego se lo subarrienda o lo subdivide entre varios usuarios, ¿no? Que es lo que vemos sucede en el Last Time Container Load, en el LCL. Listo. Ahora, hablemos de lo que es la operatividad, ¿no? Dentro de lo que es el costeo de la operatividad, hay muchos cargos adicionales que se generan en el costo del uso de un contenedor en la vía marítima. Uno de ellos es el THC en origen y el THC en destino. ¿Qué es el THC? Es el costo de manipular el contenedor, ¿no? Es el costo que cobra la naviera por manipular, trasladar el contenedor, por todo el movimiento que tiene que hacer para que puedas tú usarlo, llenarlo y luego subirlo a la naviera.
¿no? Viene del término, si mal no recuerdo, es Terminal Handling Cost o costo de manipuleo en terminal. Por eso es que se divide en O y D, en origen, porque necesariamente va a haber un manipuleo del contenedor en origen, y D en un manipuleo en destino. También es importante conocer la cantidad de días de uso de contenedor permitido por la naviera y del almacenaje otorgado por los terminales en origen y destino. Aquí suele haber muchas confusiones, sobre todo en los importadores, ¿no? Porque cuando hacemos una operación de importación o de exportación, se le dice, bueno, la naviera nos está dando 8 días libres de contenedor y el puerto nos da 10 días de almacenaje gratuito. Entonces, de repente, por alguna situación, caemos en una sobreestadía, es decir, no podemos retirar la mercadería dentro de esos 8 días o dentro de esos 10 días, la retiramos a los 15 días, ¿no? Y la naviera nos emite una factura por uso de contenedor, porque nos dieron 8 días libres para que nosotros hagamos todo nuestro trámite una vez que llegaba la mercancía y teníamos que retirarlo antes de esos 8 días. Como no lo hicimos, nos va a cobrar los 15 días. Entonces, el cliente reconoce que efectivamente fue su error, faltó un documento, no lo sé, hubo algún trámite que no se hizo efectivamente y no se pudo retirar la mercadería y paga su sobreestadía, ¿no? Pero también hay que pagar el almacenaje. No, pero ¿por qué si acabo de pagarle a la naviera? No, es que la naviera no te cobra almacenaje. La naviera lo que te cobra es el uso del contenedor. Tú estás haciendo uso de un contenedor que de no estarlo usando tú, se lo podría dar a otro cliente para que ponga su carga ahí y salga del puerto donde se encuentra tu carga en ese momento. Pero como tú lo estás usando, no lo has desocupado, él no puede comercializar ese espacio. Eso es lo que te cobra la naviera, el uso del contenedor. Pero a la vez ese contenedor como tal está dentro de un almacén en el puerto o en un terminal extraportuario. Entonces, ese terminal extraportuario o ese puerto te está alquilando un espacio para que tú tengas ese contenedor de la naviera que está con tu carga. Entonces, una cosa es el uso de contenedor, lo que se conoce como sobreestadía de contenedor, cuando te excedes del plazo que te ha dado la línea marítima para que retires tu carga de ese contenedor, y otro es el almacenaje, que es el espacio que utilizas dentro del almacén o del terminal portuario con ese contenedor lleno. ¿Listo? Hay que tener claro ambos conceptos. En el caso de contenedores refrigerados, la inclusión de generador de frío o el Gensen en caso se retire el contenedor del terminal en origen o en destino, ¿no? Entonces hay contenedores, y este es un contenedor ejemplo de ello, este es un contenedor refrigerado. Por eso es que se grafica acá los diferentes flujos por los cuales va corriendo el aire frío, ¿no? Entonces hay cargas que por su misma, por su mismo origen o por su composición, tienen que viajar refrigeradas. Hablamos de productos perecibles, comestibles, en fin, muchos productos que tienen que viajar bajo una temperatura determinada, los cárnicos, los lácteos, por seguir mencionando algunos de ellos. Entonces, el contenedor en todo momento tiene que mantener un nivel de refrigeración. Y hablamos del uso de un contenedor, pues el mínimo plazo que tú utilizas un contenedor son 5, 8, 10 días, entre que lo cargas, lo trasladas al puerto, lo embarcas, lo transportas, lo, des, lo des, descargas en el puerto de destino, todo, lo mínimo son 10 días. Y hay a veces oportunidades en que son 50, 60, 70 días. Entonces, ningún contenedor podría tener una autonomía ni siquiera por más de 48 horas para mantener refrigerado el interior de su carga. Por eso es que los contenedores cuando están en el puerto o en un almacén se tienen que enchufar a una toma de corriente para hacer funcionar sus sistemas y mantener refrigerada la carga. Obviamente tienen un nivel de autonomía, por si sufre algún daño, por si se está transportando en rutas pequeñas, el contenedor mantiene una autonomía para que no pierda lo que se conoce como cadena de frío, es decir, una temperatura regular en todo momento. Pero si es que lo fueras a trasladar, se me ocurre, desde Arequipa hasta el puerto del Callao, estás hablando de prácticamente 48 a 60 horas de tránsito. Entonces, no, la autonomía del contenedor no es tanta. Entonces, tienes que agregarle a este contenedor o al camión que lo transporta lo que se conoce como un gensen, que es un pequeño motor que va generando energía y esa energía se conecta al
contenedor para que pueda seguir manteniendo su temperatura. Una vez que es entregado en el terminal extraportuario indicado en el Callao, se tendrá que enchufar a una toma de corriente para que pueda seguir manteniendo su temperatura. Todo esto tiene un costo y son costos que se van sumando, ¿no? Esos son los días de energía y el costo de energía en origen y en destino por cada día, ¿no? Que se va a generar. Además, tenemos otros costos como el Bunker Adjustment Factor, el BAF. ¿Qué es el BAF? Es un factor que aplican las líneas navieras cuando hay modificación del costo del combustible en ruta. Es decir, cuando la nave ya partió de su puerto de origen y está en camino a su puerto de destino y hay una variación importante en el costo del combustible, automáticamente te van a aplicar un BAF. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a subir la tarifa dentro de la escala que esa tabla o que ese factor podría permitirlo, ¿no? Entonces muchas veces o algunas veces te das con la sorpresa de que llega y en el aviso de llegada, que vamos a ver ahorita qué es ese documento, te indica incremento por BAF, $200. Oye, ¿y esto qué es? Es el costo del incremento del combustible, pero yo ya pagué un flete. Claro, pero es que en el medio marítimo dijimos que las distancias son muy largas y a veces los tiempos de tránsito también. Entonces se está sujeto a que podrían haber cambios en el valor del combustible que afectarían a la naviera. Entonces la naviera traslada ese sobrecosto y lo distribuye entre todas las cargas que está movilizando en un determinado momento. Tenemos el Handling Charter Destination, que son los gastos de embarque, manejo de la carga en destino, el manejo de documentos, el ODF, el Panama Transit Fee. ¿Qué es el Panama Transit Fee? Es un costo que les cobran a los barcos cuando cruzan el canal de Panamá, ¿no? Cuando viene un barco de Europa hacia costa Pacífico en Sudamérica, en vez de darse toda la vuelta por la parte asiática y por el Océano Pacífico, pues viene por el Atlántico, llega a la costa atlántica de Sudamérica o de América en general, Centroamérica en este caso, y cruza el canal de Panamá. Eso tiene un costo para la naviera. Y la naviera distribuye ese costo entre todas las personas o todas las empresas que han contratado el servicio de transporte marítimo. El container cleaning, que es un costo de limpieza de contenedor. A veces, alguna vez con un cliente pasó que trajimos una maquinaria y esta maquinaria no había sido recubierta de forma adecuada, no le habían vaciado, tenía unos compartimientos donde se ponían unos elementos químicos y se rociaron. Y cuando sacaron la máquina del contenedor, todo el piso del contenedor estaba lleno de grasa, ¿no? Lleno de ciertos químicos, y tuvieron que hacer no solo lavar, sino lijar la madera de la base del contenedor, porque obviamente ese contenedor podría ser utilizado para transportar en su siguiente viaje, se me ocurre sacos de azúcar o sacos de arroz, y sobre esa superficie no se podía colocar porque podría manchar los sacos o hasta contaminar el producto, ¿no? Entonces, esa limpieza del contenedor tiene un costo. Y si llega el contenedor cochino, sucio, malogrado, dañado, se lo van a cobrar a la persona que recepciona la carga. Gastos de fumigación o gastos de liberación documentaria frente a la aduana. Todos esos costos, si es que se dan, se los cobran dentro del documento de transporte o al momento que la carga va a ser entregada. Por eso es que, a pesar que tú tengas el documento de transporte en tus manos, que digamos, si tú eres el importador y tu proveedor de China te manda el documento de transporte y tú lo tienes y con eso quieres iniciar tus trámites para nacionalizar tu mercancía, la aduana no te va a recibir tu documento, no lo va a validar tu documento de transporte, hasta que tenga lo que se conoce como el visto bueno. Es decir, un sello de la naviera donde dice que todo está en orden y que no le debes nada. Con eso, recién tú puedes iniciar tus trámites, ¿no? Y estos recargos son referenciales y expresan algunos de los servicios que pueden o no prestar las líneas navieras, ¿no? Entonces se recomienda verificar si estos recargos, en el caso de que hayan sido facturados, corresponden a los servicios contratados, ¿no? O es que nos están cobrando algo que no estaba contratado o que no está justificado más que todo.
Listo, conocido este contexto, pues vamos a hablar ahora sí de los documentos básicamente que se generan en la operación de transporte marítimo. El primer documento es el booking o reserva de espacio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como decíamos, la mayor frecuencia de naves que se dan a nivel mundial son las naves portacontenedores, este tipo de naves. Y estas naves tienen ya una rutina, tienen un viaje con sus paradas ya determinadas, ¿no? Entonces, al haber estas paradas ya determinadas, las navieras saben cuándo van a tener disponibilidad aproximada de naves, tanto para ingreso como para salida de mercancía. Entonces, en base a eso, van determinando también la cantidad de espacios que van a tener a disposición. Y por eso es importante separar uno de esos espacios, ¿no? Entonces, porque obviamente estas naves tienen una capacidad limitada de carga. Entonces, y al estar en un proceso de tránsito de puerto en puerto con una rutina preestablecida, entonces no pueden sobrecargar el peso de la nave. Entonces, de repente el próximo barco que va a llegar a Perú, al puerto del Callao, y que su siguiente escala es no sé, se me ocurre el puerto de Puerto Limón en Centroamérica, entonces solamente tiene, el barco viene repleto en su capacidad, pero como va a bajar 100 contenedores en el puerto de Callao, tiene la capacidad de volver a subir, o sea, cargar 100 contenedores en reemplazo. Entonces, la naviera pone a comercializar esos espacios. Entonces, cuando un exportador quiere hacer una reserva o quiere contratar un espacio, primero tiene que reservarlo, primero tiene que decirle a la naviera, voy a sacar una carga, espero aproximadamente hacerlo el 10 de enero. Entonces la naviera le va a decir, bueno, la siguiente nave que tengo a esa fecha es el 12 de enero. El 12 de enero y tengo espacio para 15 contenedores. Perfecto, resérvame un espacio. Entonces, hasta cierto tiempo, y esto varía dependiendo de la naviera, antes el exportador puede suspender el espacio, puede cancelar el booking sin ningún costo, ¿no? Como la naviera también puede confirmar de que no hay el espacio y le puede decir, no, ¿sabes qué? No tengo el espacio, no llega la nave, tenemos problemas, va a haber demoras, ¿no? Por eso es que hay un documento previo que es la reserva. Sin embargo, esta reserva da casi una seguridad al 95% de que esa mercancía va a ser embarcada en esa nave. ¿Ok? Pero como decimos, el hecho de solicitar el espacio no quiere decir que ya te lo vayan a asignar. La naviera, pues, oye, dame un espacio para la nave que vas a tener el 12, porque las navieras tienen su itinerario publicado muchas veces en sus páginas web. Entonces uno entra a la página web de Evergreen y va a ver cuál es el itinerario de todas sus naves que arriban al puerto del Callao, que arriban a Matarani o que arriban a Paita, ¿no? Entonces, ya, mira, llega una nave a Matarani, yo quiero cargar por Matarani 5 contenedores de cebolla. ¿Cuándo llega la nave a Matarani? El 27 de diciembre. Ya, entonces, naviera, resérvame 5 contenedores. Quiero un booking para 5 contenedores. La naviera te puede decir, no tengo espacio. No, ya vendí los espacios, no los tengo. Pues. Por eso es que el booking es el documento previo donde uno reserva los espacios. Hoy en día la mayoría de las navieras cuentan ya con un software por el cual tú puedes hacer tu reserva electrónica. Y hay inclusive plataformas donde tú puedes entrar y reservar para diferentes navieras, ¿no? O sea, adicionalmente a que cada naviera tiene sistemas de reserva en sus propias plataformas, hay plataformas que te permiten hacer una reserva en base a que acomodes tu necesidad, ¿no? Y este booking, ojo, junto con las instrucciones de embarque, se convierten en documentos válidos para que el exportador pueda iniciar su trámite aduanero, ¿no? A través de la declaración aduanera de mercancías provisional, conocida como régimen de código 40, una exportación provisional. Y se llama provisional porque los datos pueden todavía ser cambiados, ¿no? El exportador comunica a la aduana que va a hacer una exportación, que tiene una reserva en un barco determinado y que
más o menos estas son las características de lo que piensa exportar. Esas son las instrucciones de embarque. Entonces, en base a eso, se enumera esta declaración aduanera en código 40, ¿no? Que es una exportación provisional. Luego, esta exportación provisional, cuando ya llega la nave, cuando se confirma la salida de la mercancía, cuando se confirma que la mercancía en cantidad, número de bultos, peso, no sé, todas las características propias de la mercancía son las que decían en la instrucción de embarque, recién ahí esa exportación provisional se convierte en una exportación definitiva y cambia de código 40 a código 41 en el sistema de aduana. Cuando hablamos de un booking, se recomienda realizar la reserva con la debida anticipación. En caso sea el primer embarque con una determinada línea, tomar en cuenta que pueden tomar unos días adicionales, ¿no? Porque tú puedes hacer la reserva y dices, ay, el 27 va a salir o estamos 21, tengo tiempo, más o menos porque la naviera suele tener su cut-off, su cierre, 3 días antes, es decir, hasta el 24 se puede hacer las reservas. Vas a hacer tu reserva y dices, ah, ya, usted es cliente nuevo, nos tiene que llenar este formato, nos tiene que enviar copia legalizada del poder del representante legal, tiene que enviarnos copia de su ficha RUC, tiene que, en fin, te piden un montón de documentos para que tú puedas generar tu usuario en su página web. Y mientras regularizas todos esos documentos, se te pasó la fecha de corte. Entonces, tienes que prever que tus primeras operaciones siempre van a tener ciertas dificultades, ¿no? Ciertas demoras para poder generarlos. Una vez que ya eres cliente regular de una naviera, pues ya tienes tu código, tu password y entras y puedes hacer tus reservas sin ningún problema. Debes verificar la nave, el número de viaje y si es posible la ruta. Existen algunas navieras que realizan diferentes rutas y rotaciones desde un mismo puerto. Y existe la posibilidad de que el booking no considere la ruta más eficiente, ¿no? Entonces, de repente tú quieres hacer un booking desde Callao al puerto de Shanghái, pero no haces una verificación correcta de rutas y la naviera MSC, Mediterranean Shipping Company, tiene un viaje que va directo de Callao a Shanghái, pero tiene otro viaje, otra nave que va Callao, Valparaíso, Valparaíso vuelve a subir a Iquique, Iquique a Arica y de Arica recién sale a Shanghái. Entonces, toda la vuelta que tu carga se va a dar por no haber hecho una revisión correcta de cuál es la ruta que más se acomoda a tu necesidad inmediata. También se considera conjuntamente con la cotización del flete la fase previa a la generación del conocimiento de embarque. Ok, este es un poco el flujograma, cómo funcionan los bookings. El producto se encuentra listo para ser empacado. El exportador solicita a través de su agente de carga o la línea naviera o al transportista terrestre o la línea aérea, quien fuera, la reserva del espacio, ¿no? Entonces, este procedimiento de reservas también se utiliza frecuentemente, lo veíamos cuando hablábamos de las guías aéreas y todo eso, se utiliza frecuentemente en el transporte marítimo y un poco menos en el terrestre, perdón, en el aéreo y un poco menos en el terrestre. Y siempre en el transporte marítimo. O sea, siempre en el transporte marítimo te van a exigir que hagas un booking previo como reserva de espacio. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo son los bookings. Tenemos Inca Lines, por ejemplo, que es un agente de carga, ¿no? Donde indica la reserva y el número del booking, ¿no? Es un embarque desde Callao a Hamburgo. Acá está la fecha, son artesanías de piedras talladas, el peso, ¿no? Todos los datos. Va por la naviera Japan Lloyd, en fin. Y acá tenemos otro, ¿no? De Callao, Perú, a Bilbao, España, equipos de oficina, un contenedor de 20, 2.5 toneladas, es más carga de volumen que de peso, un FCL, o sea, un contenedor full, ¿no? Valor del flete $10,000, el BAF, ¿recuerdan que le hablábamos del BAF como recargo? Bueno, acá le están haciendo un recargo de BAF en esta reserva. Ojo que el flete es 10,000, pero aparte hay un recargo de 150 por BAF, un gasto de handling en origen, ¿no? De $80 y el handling local de $50. Entonces ahí va indicado los precios del flete, van indicado todas las condiciones. Este es el modelo del booking, según la formatería aceptada por la aduana peruana.
que básicamente tiene la misma información de lo que estábamos viendo aquí. Luego tenemos el Bill of Lading o el documento principal de transporte. Según el Convenio de las Naciones Unidas, este documento es conocido como conocimiento de embarco, se entiende como un documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías, y en virtud del cual este se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. Entonces, es un contrato, el Bill of Lading automáticamente se convierte en un contrato donde el porteador, el transportista, asume la responsabilidad de la mercancía y la traslada hasta un punto donde se compromete a entregarla contra la presentación de ese documento. Funciones del BL, señalar que el valor del flete internacional para efectos de la determinación del valor CIF, o sea, el BL indica, en el BL se va a indicar el valor del flete, constituye una constancia de entrega, constituye el contrato con la empresa transportista. Todos los BLs en la parte de atrás van a tener las cláusulas generales de contrato con esa empresa naviera, con esa compañía, ¿no? Constituye el contrato, ya lo dijimos, evidencia la realización de un viaje o travesía e indica el tipo de servicio contratado. Por ejemplo, servicios puerta a puerta, puerto a puerto u otros tipos de servicios. Aquí tenemos el flujograma, la reserva de espacio, el booking, correcto. La naviera recibe el booking, se le envía el booking al terminal, lo presenta a la aduana y la aduana procede a hacer la declaración aduanera provisional, ¿no? El exportador recibe igual el booking, se lo entrega a la gente de aduana y ya lo vemos por ese lado. Una vez que ya se hizo la exportación y sale la mercancía, la naviera emite o el exportador confirma la información. Decíamos, la provisional puede ser modificada. Es decir, el exportador quería sacar 12 paletas, 14 paletas de productos con su producto dentro del contenedor. Pero cuando van a embarcar, se dan cuenta que las 14 paletas no entran, solo entran 12. Pero tanto el booking como la información de embarque decían 14 paletas, ¿no? Entonces, el exportador deberá hacer la corrección en el borrador del BL, en el booking, que se convierte en borrador de BL, y deberá decirle, ya no son 14 paletas, no llegaron a salir 14 paletas, solo están saliendo 12. Y dará la conformidad de la corrección a la línea naviera, que una vez que tenga la conformidad, procederá a emitir el BL, ya el documento oficial de transporte, el Bill of Lading, y se lo entregará al exportador. Aquí vemos algunos ejemplos de los BLs, ¿no? Donde se maneja toda la información que normalmente se tiene, como es exportador, consignatario, embarcador, consignatario, número de documento de BL, lugar donde se recogió la carga, lugar donde se va a entregar la carga, el notify o la persona a quien se le va a notificar, agencia de aduanas SACOMENS, ¿no? Un poco lo que les comentaba, que a veces hay el importador indica el nombre de su operador o su agente de aduanas para que a él le sea notificado. ¿Qué quiere decir? A él le llegue el aviso de llegada, ¿correcto? ¿No? La descripción de la mercancía, puerto de embarque, Shanghái, puerto de descarga, Buenaventura, Colombia, todos los datos correspondientes a esta operación. El valor del flete, 3.300, flete prepagado, y este es el formato del BL, el modelo del BL, ¿no? Que básicamente guarda la misma estructura de lo que hemos visto en estos documentos. Lista de verificación. Puntos a revisar: si se ha incluido correctamente el nombre y la dirección del embarcador, se ha incluido correctamente los datos del consignatario, se ha incluido el agente del cliente en la casilla Notify Party, se han incluido correctamente el nombre y dirección del transitario, se ha considerado la instrucción del cliente en caso de que la carga tenga un destino diferente, se incluye el nombre de la nave y el viaje, se ha incluido correctamente las marcas y números, se ha incluido la cantidad y descripción de las mercancías, ¿no? Coincide la información del BL con lo que realmente salió, porque si no coincide, cuando esta mercancía llegue a destino, va a haber diferencias, ¿no? Si nosotros dejamos el BL con los 14 paletas,
Solo embarcamos 12, pero no cambiamos ese dato. No nos dimos cuenta que en el booking decía 14 y como no lo corregimos, la naviera emite el vele sobre 14. No nos damos cuenta tampoco, enviamos los documentos a destino y una vez que llega la carga, llegan los documentos, desconsolidan el contenedor y solo hay 12 paletas. Pero el documento de transporte dice 14, la factura dice 14. Grandes problemas para el importador, para la naviera en destino. Y el último documento que forma parte de esta trilogía de documentos del transporte marítimo es el aviso de llegada, que es un documento que informa el arribo de una carga. Se utiliza con mayor frecuencia en el transporte marítimo, como ya lo hemos dicho, y tiene como objetivo que el importador prepare todos los recursos para realizar el proceso de nacionalización. Sobre todo en el transporte marítimo, y como lo hemos visto al inicio, se generan muchos sobrecostos. Entonces, el importador tiene que evitar esos sobrecostos porque no son parte de su estructura de costos regular. No hay ningún importador que diga, a ver, dentro de mi estructura de costos para esta maquinaria voy a considerar el valor de la mercancía, el valor de mi flete, el valor de mi seguro, el valor de una sobreestadía de contenedor de 15 días, el valor de almacenaje de 20 días en el puerto, ¿no? El lavado del contenedor, la limpieza del contenedor, o sea, todos los sobrecostos que pudieran darse. ¿No? Como soy previsor, voy a tomar todas las previsiones del caso de todos los sobrecostos. Pues simplemente todos esos sobrecostos me van a sacar, ¿no? Me van a sacar totalmente del juego en el sentido de que van a encarecer mi operación. Entonces, el importador tiene que más bien orientarse a evitar la mayor cantidad de sobrecostos. Por eso, para que pueda tener todos los recursos necesarios, y nos referimos a parte documentaria y nos referimos también a la parte económica, es decir, el dinero suficiente para pagar lo que haya que pagar, y estoy hablando de pagar en el sentido legal de la palabra. De repente, si el flete es colet o es un flete pago destino, pues tiene que reservar $4,000 para pagarle a la naviera. Y aparte hay unos gastos de visto bueno, THC, no lo sé, de $500 y tiene que pagar los servicios del puerto a otros $500 y tiene que pagarle al transportista y tiene que pagar los impuestos y tiene que pagar a la gente de aduanas. En total, todos sus gastos de importación como gastos logísticos van a sumar alrededor de $35,000. Entonces, tiene que tener los $35,000. Entonces, para eso, las navieras suelen informar previamente, ¿no? Previamente al importador la fecha de arribo. Hoy en día, con la tecnología, uno puede hacer seguimiento a través de las páginas web de las navieras como MSC, como Evergreen, como Hapag-Lloyd, en fin, casi todas las navieras, me atrevería a decir que todas, tienen un sistema de rastreo de carga, donde tú con tu número de BL o el número del contenedor ingresas y puedes ver cuál es el avance de tu carga y también la proyección de cuándo va a llegar al destino donde la estás esperando. Entonces, en base a eso, tú puedes ya apresurar la emisión de los documentos que puedas necesitar, de repente algún permiso de importación, de repente no te llegaron los documentos de origen todavía, el BL original, entonces un poco hacerle seguimiento, cuándo va a llegar, para tener todo y poder nacionalizar o retirar tu carga antes de que se venzan estos plazos de libre estadía de contenedor y de almacenaje que les comentaba que son los principales sobrecostos que se generan cuando la operación logística no se maneja eficientemente. Ahora, no todos los transportistas emiten este documento porque, bueno, antes era un poco más complicado, se tenía que emitir, contratar un courier que lo llevara, lo entregara a manera de carta. Hoy en día, gracias a la tecnología, a los correos electrónicos y a la masividad, a lo masivo que se ha vuelto la comunicación en línea, pues como les decía, uno mismo puede hacer seguimiento en las redes, o perdón, seguimiento en la web, en las diferentes webs de las diferentes navieras, o recibe un correo donde le indican su carga está por llegar. ¿No? ¿Para qué? Para que uno prevea todo, como les decía, y no tenga demoras, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, dos formatos de avisos de llegada, ¿no? Donde vemos, en este caso, a ver, vamos a acercarnos un poco para ver, el número del BL, aquí tenemos la fecha, el ETA es la fecha de arribo, ¿correcto? ETA, siempre que vea un ETA como tal, es la fecha probable de arribo.
Entonces, en este caso decía, la mercancía va a llegar el 23 de julio del 2020. Ah, ya, como hoy día es 18, tengo 5 días para terminar de juntar mis documentos y el dinero para que llegue la carga y poder despacharla lo más pronto posible. O de repente también, ya hablando en aspectos de la técnica aduanera en sí, o sea, de la operatividad aduanera, hacer mi despacho anticipado, ¿no? Ah, sé que llega el 23 de julio, tengo que numerar mi declaración aduanera de importación antes del 23 para que sea considerado como un despacho anticipado, ¿no? Entonces, acá me dice los montos que tengo que pagar, me dice que tengo que pagar por THC en destino $100, total $100, ¿no? Y acá me dice que, bueno, la forma de la distribución de esos $100 y me da varios detalles. Igual en este lado vemos este otro aviso de llegada o notificación de arribo, que es el nombre que le dan aquí, ¿no? Y nos dice la cantidad de peso que se está manejando, la cantidad de paletas, ¿no? Todos los datos del importador, puerto de embarque, datos del exportador, en fin, todos los datos pertinentes para que podamos trabajar sobre nuestra carga. Este es el modelo, digamos, aceptado de lo que es una notificación de llegada o un aviso de llegada, ¿no? Que nos informa el arribo de una mercadería. El flujograma del aviso de llegada. El aviso de llegada lo emite la naviera o el agente de carga, le comunica al transportista, o lo emite el transportista, perdón. El transportista le comunica o se lo entrega al importador y el importador se lo va a hacer llegar a su agente de aduanas y al operador logístico para que puedan hacer las gestiones necesarias y sepan que esa mercancía ya está arribando. Ok, muchas gracias por su tiempo. Terminamos ahora sí esta unidad 7 con todo lo que es documentos de transporte. Hemos visto el transporte para vías terrestres, marítimas, bueno, aéreas y ahora las marítimas. Ahí les dejo mis datos, cualquier contacto que quieran o consulta que puedan necesitar hacer, mi correo electrónico, mi celular y agradezco nuevamente el tiempo para poder llevar a cabo esta sesión y espero verlos en la siguiente sesión. Muchas gracias, buenas noches.